Se han acabado las vacaciones y, aunque es doloroso, nos toca volver a la rutina. Así que aquí estamos de nuevo. Hola, soy Marta y después de 12 años queriendo ser escritora, por fin me he atrevido a dar el paso. Así que bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Intento, el canal donde comparto mi proceso escribiendo mi novela y todo lo que me voy contando por el camino. En el anterior vídeo os conté el problema que había tenido con la trama política de la segunda de las 4 partes en las que he dividido mi libro y que después de mucho pensar había encontrado una solución que satisfacía todos los frentes que necesitaba para esta parte. Bien, pues spoiler, no del todo. Como siempre, mi meta es escribir cada semana 2000 palabras y en la semana 14 escribí un total de 728 palabras. No he llegado a la meta, pero es verdad que he hecho un poco lo que he podido. Escribí una escena que me gustó mucho y de la que creo que se van a quedar varias frases así, sobre todo un diálogo en concreto entre dos protagonistas secundarios de esta segunda parte. Me gustó mucho cómo quedó y siento que con pocas palabras he conseguido que se entienda muy bien el contexto y la personalidad de cada uno sin hacer infobombing. No, espera, ¿infobombing? No, eso es love bombing. ¿Infodumping? Infodumping, sí, eso es, infodumping. El infodumping es vomitar toda la información del contexto, la historia, los personajes, saturar muchísimo al lector con el contexto de todo tu trasfondo. Es algo que me da mucho miedo hacer y que me parece muy complicado el equilibrio entre contar lo suficiente para que se entienda lo que está pasando, pero sin sobrecargar demasiado al lector, pero que no le falte información en ningún momento para que, bueno, no sé, creo que es algo muy complicado. Y entonces siento que en este diálogo he conseguido mostrar todo lo que quiero mostrar sin que haya una sobreexposición de nada, simplemente es un diálogo bastante natural entre los personajes y que puedes captar las piezas del puzzle sin necesidad de que yo te las explique detalladamente. Así que ese diálogo me gusta mucho como me ha quedado. Sentí que el tono, el ritmo, la intención estaban exactamente donde tenían que estar. Y bueno, la verdad que esta semana no pude escribir mucho más porque me tocó grabar y editar el anterior vídeo y ese tiempo de trabajo, aparte de mi trabajo, fue el que era capaz de sostener. En la semana 15 escribí un total de 878 palabras, pero son palabras definitivas. Y digo definitivas porque esa semana me tocó borrar bastante. A modo de resumen express, en la planificación previa de la historia antes de empezar a escribir, como ya sabéis, no había desarrollado esta parte de la trama y tuve que dedicar una semana entera a hacerlo. Encontrar una trama política pasada que pudiera explicar la situación política y familiar del presente, que pudiera tener dos versiones creíbles de la misma historia y todo eso que os comenté en el anterior vídeo. Y yo creía que había encontrado una historia que cumplía con todos estos requisitos y he ido escribiendo. Pero conforme avanzaba, había algo como que me molestaba, pero no sabía qué era. Y me costó encontrarlo porque realmente en el papel todo encajaba, pero un día decidí releer todo lo que llevaba escrito y ahí fui donde encontré el fallo. Sin conocer toda la información, para el lector lo lógico era que sucediese algo que no iba a suceder. Rompía la lógica interna e implícita de la historia, porque aunque mi solución seguía encajando, era más rebuscada que la solución natural a la que iba a llegar el lector antes de que le presentara la mía. Me explico un poco mejor. No era un giro argumental buscado para sorprender ni nada del estilo. Simplemente sin darme cuenta, las pistas que iba dejando podían conducir a otro camino más lógico o más esperable que el que yo había planteado. Y esto no me convencía nada porque sentía que sería algo insatisfactorio para el lector y que incluso te podría parecer incongruente porque no se entiende o no habría una explicación de por qué no sucede eso en vez de la otra cosa y que no entendería por qué no pasaba lo que él había deducido porque realmente mi solución no invalidaba la otra. Pero claro, la lógica para el lector no era la que yo necesitaba para la historia. Entonces, pues bueno, tuve que hacer pequeños reajustes y me tocó modificar situaciones, borrar parte de lo que había escrito para quitar esas pistas que podían entenderse luego mal y poner otras que creo que ya no van a dar lugar a que puedas pensar pero si esto y ¿por qué no pasa esto, no? Pero bueno, también creo que hasta que no te pones a escribir no te das cuenta de muchas cosas que en el planteamiento, en el papel, luego una vez llevados a cabo no terminan de funcionar y creo que ahora lo he solucionado, pero fácil que luego siga escribiendo y me dé cuenta de que hay un ligero matiz que sigue sin encajar y tenga que volver a pensar bien cómo lo planteo. La verdad es que esta parte me está resultando bastante complicada, pero bueno, supongo que es lo que yo he elegido contar y espero que al final pueda hacerlo como yo realmente quiero, con mis capacidades, pero más o menos, ¿no?
No he llegado a la meta, pero poco a poco la historia va creciendo y consolidándose en mi cabeza y más poco a poco, pero también en el papel. Así que bueno, estoy bastante contenta. Y otro aprendizaje que me llevo de estas 2 semanas es a darme 2 semanas de planificación cuando termine cada parte, antes de empezar la siguiente, porque es verdad que en su momento creía que estaba todo muy planificado, muy cerrado, y conforme he ido escribiendo me he dado cuenta de que no es tan así. Y entonces siento que me peleo conmigo misma porque quiero escribir esas 2000 palabras cada semana, pero muchas veces me está pasando de no sé hacia dónde quiero ir, tengo que pensar esto. Y realmente esas semanas sí que dedico tiempo pues, a planificar, a pensar, a investigar, incluso a corregir cosas que pues, al final las tengo que modificar. Pero claro, no llego a la meta de palabras y eso me hace sentir que no estoy consiguiendo lo que quiero y que estoy en cierta manera como fracasando. Y no es así porque al final sí que estoy construyendo de diferentes maneras la historia y el libro, ¿no? No siempre es todo escribir. Entonces creo que me daré una semana de vacaciones para poder parar un poco y al menos una semana o 2 según como sienta que le falta a la historia por completar todavía antes de empezar, porque así si mi meta es planificar esa semana y lo hago, ya está, lo he conseguido, me sentiré bien, siento que estoy en el buen camino. Pero si mi meta es escribir y esa semana me toca planificar, pues bueno, me cuesta un poco no desmotivarme. Que también es verdad que este último mes he tenido un poco de problemillas de ánimo, de energía y de motivación, pero también me ha pasado un poco esto. También me pasó lo mismo con descansar, que hasta que no me propuse durante 3 días no escribir, me sentía mal conmigo misma y me decepcionaba por no acabar escribiendo, aunque ese día me lo tomase libre. No sé, tengo un montón de trampas mentales que me pongo constantemente y tengo que estar como pensando cómo saltarlas o desactivarlas o trampear las trampas, pero bueno, siento que también es una manera de conocerme más a mí misma y saber qué ritmos y métodos de trabajo me funcionan mejor, aunque todavía no los haya descubierto del todo. Han sido 2 semanas como de parches, todavía sin la energía del todo recuperada. De hecho, al final caí en picado y he estado enferma varios días. Todavía me estoy como recuperando un poco del resfriado y sin tener la historia bien cerrada del todo, pero bueno, pese a eso me doy un 5,5 o 6. Sé que se puede mejorar, pero también entiendo mi contexto actual y bueno, tampoco podría haber hecho, o sea, un poco más sí, sé que podría haberlo hecho, pero tampoco como esas semanas que estuve a tope y escribí todos los días y estaba súper motivada y tenía, no sé, más facilidad. La semana de vacaciones se me ha pasado volando. Me habría gustado, como a todos, ¿no?, tener un poquito más de tiempo para desconectar y descansar. De hecho, esa semana de vacaciones no escribí nada porque solo tuve el fin de semana libre en casa y preferí hacer otras cosas en vez de escribir. Así que vengo con las pilas un pelín recargadas y en parte con ganas de volver otra vez a la rutina que conseguí en su momento de escribir, grabar y que todo fluya bastante bien. Gracias por acompañarme semana a semana en este proceso y como siempre sois libres de dejar en los comentarios cualquier aportación que queráis hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo con más palabras o más aprendizajes. Chao.